La historia de los purépechas está rodeada de misterio, poder y silencios que todavía hoy desconciertan a los historiadores. Mientras otros imperios fueron destruidos o absorbidos por enemigos más grandes, ellos lograron algo que parecía imposible: resistir al imperio azteca durante décadas y construir una de las civilizaciones más organizadas y temidas de toda Mesoamérica. Pero existe una pregunta inquietante que todavía permanece sin respuesta: ¿cómo un pueblo tan poderoso terminó desapareciendo lentamente de la memoria colectiva? ¿Y si lo que conocemos sobre ellos fuera apenas una pequeña parte de una historia mucho más oscura y compleja? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La historia de los purépechas comienza en una de las regiones más privilegiadas y misteriosas del occidente de México. Mucho antes de la llegada de los españoles, y antes incluso de que el imperio azteca alcanzara su máximo poder, los pueblos que habitaban la zona del actual estado de Michoacán ya habían aprendido a sobrevivir entre montañas volcánicas, bosques densos y enormes lagos que parecían extenderse hasta perderse en el horizonte. Aquella tierra no solo les ofrecía alimento y protección natural, también les daba algo mucho más importante: aislamiento. Y precisamente ese aislamiento permitió que los purépechas desarrollaran una identidad completamente distinta al resto de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Los investigadores consideran que el crecimiento político de los purépechas comenzó aproximadamente entre los años 1200 y 1300, aunque grupos humanos ya vivían en la región desde muchos siglos antes. El territorio purépecha estaba conformado principalmente alrededor del lago de Pátzcuaro, el lago de Zirahuén y el lago de Cuitzeo. Estas zonas lacustres eran fundamentales para la vida diaria. El agua permitía la pesca constante, facilitaba el comercio y ofrecía rutas de transporte relativamente seguras entre comunidades. Pero existe un detalle que ha desconcertado durante décadas a los historiadores. Mientras otras culturas mesoamericanas dejaron claras conexiones lingüísticas y culturales con pueblos vecinos, los purépechas parecían surgir de una tradición completamente distinta. Su idioma no se parecía al náhuatl de los aztecas ni al maya del sur. De hecho, hasta hoy, la lengua purépecha sigue siendo considerada una lengua aislada. Esto significa que los especialistas no han podido relacionarla de manera definitiva con ningún otro idioma indígena importante de América. Y esa diferencia abrió una pregunta inquietante: ¿de dónde habían venido realmente los purépechas? Algunos investigadores propusieron teorías sorprendentes. Una de las más debatidas sostiene que ciertos grupos pudieron haber llegado desde regiones mucho más lejanas del continente, posiblemente relacionadas con áreas andinas de Sudamérica. Esta hipótesis apareció debido a la impresionante habilidad metalúrgica de los purépechas. Mientras muchas culturas de Mesoamérica seguían utilizando principalmente herramientas de piedra y obsidiana, los purépechas dominaban el trabajo del cobre, el oro, la plata y diversas aleaciones metálicas con una precisión extraordinaria. Los arqueólogos descubrieron campanas de cobre, hachas ceremoniales, adornos, agujas, pinzas y herramientas fabricadas con técnicas muy avanzadas para la época. Algunos métodos recordaban procesos utilizados por culturas sudamericanas como los incas. Aunque no existe evidencia concluyente que confirme un contacto directo, la semejanza tecnológica sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia prehispánica. La geografía también jugó un papel esencial en el desarrollo psicológico de la sociedad purépecha. Vivir rodeados de montañas y lagos generó una mentalidad profundamente defensiva y estratégica. A diferencia de otras civilizaciones que crecieron en enormes llanuras abiertas, los purépechas aprendieron desde temprano a controlar pasos montañosos, vigilar rutas comerciales y proteger sus recursos naturales. La percepción del mundo para ellos estaba íntimamente relacionada con la naturaleza. El fuego, el agua, la noche y los volcanes tenían un enorme significado espiritual. Muchas ceremonias religiosas se realizaban cerca de los lagos o en templos elevados desde donde podían observar el paisaje completo. La oscuridad nocturna, iluminada únicamente por antorchas y fogatas ceremoniales, formaba parte importante de su vida ritual. El principal dios purépecha era Curicahueri,
asociado al fuego, al sol y a la guerra. El fuego no era visto únicamente como una herramienta práctica para cocinar o sobrevivir al frío. Era considerado una fuerza sagrada que conectaba el mundo humano con el mundo divino. Los sacerdotes mantenían fuegos ceremoniales encendidos durante largos periodos, y algunas festividades incluían rituales donde las llamas representaban purificación, renovación y protección espiritual. Los cronistas españoles quedaron impresionados por la disciplina religiosa del pueblo purépecha. Muchos describieron ceremonias complejas acompañadas de música, danzas y largas procesiones. Aunque existían sacrificios humanos, las evidencias indican que estos eran menos frecuentes y menos masivos que los realizados por los aztecas. La estructura social purépecha era extremadamente organizada. En la cima del sistema estaba el Cazonci, el gobernante supremo del imperio. El Cazonci no solo era líder político, también era visto como una figura sagrada cuya autoridad provenía directamente de los dioses. Debajo de él existía una compleja red de nobles, sacerdotes, administradores militares y jefes regionales. La obediencia al poder era fundamental para mantener la estabilidad del imperio. Desde pequeños, muchos niños crecían observando una sociedad donde el honor, la disciplina y la lealtad eran valores esenciales. Los hombres eran preparados física y mentalmente para defender su territorio. Las mujeres desempeñaban funciones importantes dentro de la economía familiar, la agricultura, la producción textil y ciertas actividades religiosas. La agricultura era una de las bases principales de la economía. Cultivaban maíz, frijol, chile y calabaza utilizando sistemas adaptados al terreno montañoso. También practicaban pesca constante en los lagos cercanos y mantenían redes comerciales activas con otros pueblos mesoamericanos. Sin embargo, lo que verdaderamente transformó a los purépechas en una potencia regional fue su capacidad militar. A medida que crecían políticamente durante los años 1300 y 1400, comenzaron a expandirse sobre territorios vecinos. Poco a poco, diversas comunidades quedaron bajo su influencia. El imperio purépecha terminó convirtiéndose en uno de los estados más fuertes de toda Mesoamérica. Sus guerreros eran reconocidos por su entrenamiento disciplinado y por el uso eficiente de armas metálicas. Mientras muchos enemigos dependían principalmente de armas de obsidiana, los purépechas comenzaron a incorporar herramientas metálicas que aumentaban su prestigio militar. Los mexicas, conocidos hoy como aztecas, pronto comenzaron a observarlos con preocupación. Y no era para menos. El imperio azteca estaba acostumbrado a conquistar pueblos y exigir tributos. Su expansión parecía imparable durante el siglo XV. El ascenso del imperio purépecha comenzó a preocupar seriamente a los aztecas durante el siglo XV. Para ese momento, el imperio mexica ya dominaba enormes territorios del centro de Mesoamérica y había construido una reputación basada en la conquista, el miedo y la expansión militar constante. La ciudad de Tenochtitlán crecía rápidamente, acumulando riquezas, tributos y guerreros provenientes de pueblos sometidos. Los aztecas estaban convencidos de que tarde o temprano todo el territorio mesoamericano caería bajo su control. Pero existía un problema. Hacia el occidente, más allá de montañas, lagos y bosques, se encontraba un imperio que no aceptaba someterse. Y cuanto más información recibían sobre los purépechas, más incómodo se volvía el panorama para los gobernantes mexicas. Los comerciantes aztecas hablaban de ciudades fuertemente protegidas, guerreros disciplinados y líderes extremadamente organizados. También describían algo que llamó especialmente la atención de los estrategas mexicas. Los purépechas tenían acceso a metales en grandes cantidades y sabían trabajarlos con una habilidad que prácticamente ninguna otra civilización mesoamericana poseía. En aquellos años, el control de los recursos significaba poder absoluto. Michoacán era rico en cobre y otros minerales valiosos. El imperio purépecha utilizaba esos recursos no solo para fabricar adornos ceremoniales, sino también herramientas y armas que les daban una ventaja tecnológica importante. La rivalidad entre ambos imperios no surgió de un solo enfrentamiento. Fue creciendo lentamente a través de décadas de tensión política, conflictos fronterizos y competencia comercial. Los purépechas y los aztecas entendían perfectamente que solo podía existir una gran potencia dominante en la región. Psicológicamente, ambas civilizaciones eran completamente distintas.
Los aztecas habían construido una mentalidad basada en la expansión agresiva y el terror ritual. Sus campañas militares buscaban no solo conquistar territorios, sino también capturar prisioneros para sacrificios humanos masivos. La guerra formaba parte central de su religión y de su identidad política. Los purépechas, aunque también eran profundamente militaristas, tenían un enfoque más defensivo y estratégico. Su prioridad principal era proteger el territorio, mantener el orden interno y asegurar la estabilidad de su imperio. Sus guerreros eran entrenados para resistir invasiones prolongadas y aprovechar las condiciones geográficas de Michoacán. Las fronteras purépechas comenzaron a transformarse en verdaderas zonas militarizadas. Se construyeron fortificaciones, puestos de vigilancia y sistemas de comunicación entre comunidades cercanas. Los gobernantes sabían que tarde o temprano los aztecas intentarían invadir. Y finalmente ocurrió. En el año 1479, el emperador mexica Axayácatl tomó una decisión que cambiaría la historia de Mesoamérica. Convencido de que ningún enemigo podía resistir el poder militar azteca, organizó una enorme campaña contra los purépechas. Las crónicas históricas describen una movilización gigantesca. Miles de guerreros mexicas avanzaron hacia el territorio purépecha acompañados por aliados y tropas subordinadas provenientes de pueblos sometidos. Los aztecas esperaban repetir las conquistas rápidas que habían realizado anteriormente contra otras regiones. Pero esta vez el escenario era completamente diferente. Los purépechas ya estaban preparados. El conocimiento del terreno les daba una ventaja enorme. Sus guerreros conocían perfectamente las montañas, los caminos estrechos y las rutas de acceso hacia el corazón de Michoacán. Además, sus líderes militares comprendían que no podían permitir una derrota inicial, porque el futuro completo del imperio dependía de aquella batalla. Los relatos describen enfrentamientos extremadamente violentos. Los purépechas utilizaron tácticas defensivas eficaces y lograron rodear parcialmente a las fuerzas invasoras. La resistencia fue mucho más fuerte de lo que los aztecas habían imaginado. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El ejército mexica comenzó a colapsar. Miles de soldados murieron durante los combates. Muchos otros huyeron aterrorizados intentando escapar hacia territorio seguro. Algunas crónicas indican que la derrota fue tan severa que apenas una fracción del ejército original logró regresar a Tenochtitlán. La humillación fue enorme. Por primera vez en mucho tiempo, el imperio azteca había sido derrotado de manera contundente por otro gran poder mesoamericano. El impacto psicológico sobre los mexicas fue profundo. La idea de un imperio invencible comenzaba a romperse. Algunas fuentes históricas mencionan que Axayácatl quedó profundamente afectado después de aquella derrota. Ciertos relatos afirman que cayó en un estado de tristeza y frustración tras el fracaso militar. Aunque existen diferencias entre las versiones históricas, la mayoría coincide en que aquella campaña dañó seriamente el prestigio del emperador mexica. Mientras tanto, la victoria fortaleció enormemente la identidad purépecha. Los guerreros regresaron como héroes. El pueblo veía aquella victoria como una señal divina y una prueba de que los dioses protegían al imperio. El prestigio militar purépecha alcanzó niveles impresionantes. A partir de entonces, incluso pueblos vecinos comenzaron a percibirlos como una fuerza prácticamente imposible de conquistar. Pero aquella victoria también creó una nueva amenaza, porque derrotar al enemigo más poderoso de Mesoamérica no solo traía gloria, también convertía a los purépechas en el principal objetivo de futuras guerras. Después de la derrota, la frontera entre ambos imperios permaneció bajo tensión constante. Ninguno confiaba en el otro. Las rutas comerciales eran vigiladas cuidadosamente y los conflictos menores continuaban apareciendo. Los espías desempeñaban un papel importante en esta etapa. Tanto mexicas como purépechas intentaban obtener información sobre movimientos militares, alianzas políticas y recursos estratégicos. El miedo a una nueva invasión nunca desapareció completamente. La percepción que otros pueblos tenían sobre los purépechas también comenzó a cambiar. Muchas comunidades indígenas que antes temían únicamente a los aztecas ahora entendían que existía otra potencia capaz de detenerlos. Algunos pueblos buscaban acercarse diplomáticamente a Michoacán para protegerse del dominio mexica. La reputación de los guerreros purépechas se extendió rápidamente por toda la región.
Mientras el imperio purépecha fortalecía sus fronteras y mantenía a raya a los aztecas, en el interior de sus ciudades se desarrollaba una estructura política y religiosa profundamente compleja. Los guerreros eran admirados, pero quienes verdaderamente sostenían el poder del imperio eran los sacerdotes, los nobles, por encima de todos, el cazonci, la máxima autoridad política y espiritual de los purépechas. Para comprender la fuerza de esta civilización es necesario entender algo fundamental. Los purépechas no gobernaban únicamente mediante el miedo militar. Gobernaban mediante una combinación de disciplina, religión, simbolismo y control psicológico colectivo. La autoridad estaba diseñada para parecer sagrada, inevitable y absoluta. El cazonci era visto como el representante directo de los dioses en la tierra. Su figura estaba rodeada de ceremonias, reglas estrictas y un enorme respeto social. Nadie cuestionaba fácilmente sus decisiones. Su palabra podía definir guerras, castigos, alianzas y rituales religiosos. Los cronistas españoles describieron al cazonci como una figura rodeada de lujo, servidores y solemnidad. Vivía dentro de complejos palaciegos protegidos por nobles y guerreros. Su presencia pública era limitada y cuidadosamente controlada. Esto aumentaba todavía más el misterio alrededor de su persona. Psicológicamente, la población veía al gobernante como alguien diferente al resto de los seres humanos. La distancia entre el pueblo común y la élite gobernante reforzaba la obediencia social. El respeto no era solamente político, era espiritual. Uno de los elementos más importantes dentro de la vida religiosa purépecha era el fuego. El dios Curicahueri representaba el fuego, el sol y la guerra. Las ceremonias dedicadas a esta deidad ocupaban un lugar central dentro de la cultura purépecha. En muchos templos, sacerdotes mantenían fuegos ceremoniales activos durante largos periodos. Las llamas simbolizaban protección divina, continuidad del imperio y conexión con el mundo espiritual. Durante ciertas festividades, enormes grupos de personas participaban en procesiones nocturnas iluminadas por antorchas. El ambiente estaba cargado de humo, música ritual y cantos religiosos. Los sacerdotes utilizaban vestimentas especiales decoradas con plumas, pieles y símbolos asociados a los dioses. Los testimonios españoles describieron aquellas ceremonias con mezcla de fascinación y temor. Algunos conquistadores afirmaban que las procesiones nocturnas producían una sensación inquietante debido al silencio del pueblo y al intenso simbolismo del fuego. Los sacerdotes desempeñaban funciones mucho más amplias que las puramente religiosas. También actuaban como consejeros políticos, intérpretes de señales divinas y guardianes del conocimiento ceremonial. En muchos casos eran responsables de registrar eventos importantes, supervisar rituales agrícolas y decidir fechas relevantes para actividades militares. La religión influía directamente sobre el comportamiento cotidiano de las personas. El miedo al castigo divino reforzaba el cumplimiento de normas sociales. La obediencia, la disciplina y el respeto hacia las autoridades eran vistos como deberes sagrados. La educación de los jóvenes estaba profundamente relacionada con estos valores. Los niños nacidos dentro de familias nobles eran preparados desde pequeños para ocupar funciones políticas, militares o religiosas. Aprendían normas de comportamiento, ceremonias, historia del imperio y estrategias de liderazgo. Los hijos de guerreros eran entrenados físicamente para soportar dolor, cansancio y presión psicológica. Los hombres comunes también crecían bajo una fuerte cultura de responsabilidad colectiva. La supervivencia del imperio dependía del trabajo comunitario y de la cooperación entre regiones. Las mujeres desempeñaban un papel esencial dentro de la estructura social. Muchas participaban activamente en actividades agrícolas, elaboración textil, preparación ceremonial y organización familiar. Algunas mujeres nobles tenían influencia política indirecta dentro de alianzas familiares y decisiones de poder. Los matrimonios dentro de la élite purépecha no eran únicamente relaciones personales. Eran herramientas estratégicas para fortalecer alianzas políticas entre familias nobles y regiones importantes del imperio. Aunque existe menos información romántica detallada que en las historias europeas posteriores, las crónicas indican que los gobernantes podían tener varias esposas y concubinas. Estas relaciones ayudaban a consolidar el control político y garantizar descendencia legítima para mantener la estabilidad del poder. Sin embargo, detrás de aquella estructura aparentemente sólida también existían conflictos internos,
rivalidades familiares y tensiones silenciosas. Algunos nobles buscaban aumentar su influencia personal dentro de la corte del Cazonci. Otros competían por cargos administrativos o privilegios militares. Como ocurría en muchos imperios antiguos, el poder generaba alianzas, traiciones y luchas ocultas. Porque mientras el pueblo veía un imperio unido y poderoso, dentro de las élites comenzaban a surgir ambiciones capaces de poner en peligro la estabilidad completa del reino. La ciudad de Sinsunsan era el corazón político y ceremonial de todo el imperio. Su nombre significa aproximadamente el lugar de colibríes, y llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Las famosas yácatas dominaban visualmente el paisaje. Estas estructuras semicirculares, únicas en la arquitectura mesoamericana, funcionaban como templos ceremoniales y símbolos de autoridad religiosa. Desde ellas, sacerdotes y gobernantes supervisaban eventos públicos, sacrificios rituales y celebraciones oficiales. Los mercados de Sinsunsan eran enormes centros comerciales donde circulaban productos provenientes de distintas regiones. Se comerciaba maíz, frijoles, pescado, textiles, cerámica, herramientas metálicas, adornos de oro y objetos rituales. La metalurgia purépecha seguía sorprendiendo incluso dentro de Mesoamérica. Los artesanos especializados trabajaban cobre, oro y plata con una precisión extraordinaria. Fabricaban cascabeles ceremoniales, pinzas, hachas decorativas y herramientas que eran admiradas incluso por pueblos enemigos. Los aztecas observaban aquella habilidad con mezcla de respeto y preocupación. Algunas crónicas mexicas describían a los purépechas como artesanos excepcionales y guerreros extremadamente difíciles de derrotar. La caída de Tenochtitlán en el año 1521 cambió por completo el equilibrio de poder en Mesoamérica. Durante décadas, los purépechas habían observado a los aztecas como su principal rival político y militar. Los enfrentamientos entre ambos imperios habían marcado generaciones enteras. Pero ahora, de manera inesperada, el enemigo más poderoso del continente acababa de ser destruido por un grupo relativamente pequeño de extranjeros. La noticia llegó rápidamente hasta Michoacán. Los mensajeros hablaban de ciudades arrasadas, epidemias devastadoras y guerreros indígenas aliados con hombres de piel clara que montaban animales gigantes jamás vistos en América. Los relatos parecían casi irreales. Muchos no podían comprender cómo el enorme imperio mexica había colapsado tan rápido. Psicológicamente, aquello provocó un impacto enorme dentro del liderazgo purépecha. Durante años habían preparado sus fronteras para resistir invasiones aztecas, pero nunca imaginaron que la verdadera amenaza llegaría desde otro continente. El gobernante supremo del imperio en ese momento era Tangaxuan II, conocido también como Tzintzitza Tangaxuan. Su figura se convertiría en una de las más trágicas y complejas de toda la historia purépecha. Tangaxuan heredó un imperio poderoso, organizado y respetado. Sin embargo, también heredó una situación extremadamente peligrosa. La llegada de los españoles había alterado completamente las reglas del mundo conocido. Las noticias sobre Hernán Cortés y sus aliados indígenas generaban temor creciente. Los informes describían armas que producían fuego y humo, caballos veloces que aterrorizaban a los guerreros y enfermedades desconocidas que mataban poblaciones enteras sin necesidad de combate. La viruela ya comenzaba a expandirse por distintas regiones de Mesoamérica. Miles de personas se enfermaban gravemente. Los cuerpos se llenaban de llagas, la fiebre destruía familias enteras y muchas comunidades quedaban paralizadas por el miedo. Los purépechas observaban todo aquello con incertidumbre. Dentro de la corte comenzaron intensos debates políticos y militares. Algunos nobles exigían prepararse para la guerra inmediata contra los españoles. Consideraban que permitir la entrada de extranjeros era una amenaza mortal para el imperio. Otros, sin embargo, creían que resistir sería un desastre absoluto. Tangaxuan entendía perfectamente la gravedad de la situación. Sabía que los purépechas podían derrotar a los aztecas porque conocían sus tácticas, sus armas y su forma de combatir. Pero los españoles representaban algo completamente distinto. Además, Cortés no luchaba solo. Miles de indígenas enemigos de los mexicas se habían unido a él buscando destruir el dominio azteca. Esa alianza había sido fundamental para la caída de Tenochtitlán. Tangaxuan comprendió que si Michoacán enfrentaba el mismo escenario,
El imperio podía desaparecer completamente. Y entonces tomó una decisión que hasta hoy sigue siendo discutida por historiadores. Tangaxuan decidió negociar con los españoles y aceptar el sometimiento pacífico ante la corona española. Muchos especialistas consideran que aquella decisión buscaba evitar un genocidio similar al ocurrido en Tenochtitlán. El gobernante purépecha probablemente esperaba conservar parte de la estructura política interna mientras evitaba una guerra devastadora. En el año 1522 comenzaron los primeros contactos importantes entre representantes españoles y autoridades purépechas. Al principio, la transición pareció relativamente pacífica comparada con otras regiones. Los españoles quedaron impresionados por la riqueza de Michoacán. Las ciudades estaban organizadas, existían abundantes recursos y la producción metalúrgica resultaba extraordinaria. Las crónicas describían talleres donde artesanos purépechas trabajaban cobre, oro y plata con enorme habilidad. Muchos conquistadores veían el territorio como una fuente inmensa de riquezas potenciales. Sin embargo, la aparente calma inicial comenzó a deteriorarse rápidamente. La llegada de funcionarios coloniales, encomenderos y soldados españoles produjo tensiones crecientes. Muchos indígenas fueron obligados a trabajar para los nuevos gobernantes coloniales. Los abusos comenzaron a extenderse. La estructura política purépecha empezó a debilitarse lentamente. Algunos nobles indígenas colaboraban con los españoles buscando conservar privilegios personales. Otros resentían profundamente la pérdida de autonomía del imperio. Las divisiones internas comenzaron a crecer silenciosamente, porque mientras Tangaxuan intentaba proteger a su pueblo mediante acuerdos y diplomacia, muchos empezaban a preguntarse si aquella paz no era en realidad el comienzo de una destrucción mucho más lenta y peligrosa. En medio de aquella tensión apareció una figura que cambiaría para siempre el destino del imperio purépecha, Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán era uno de los conquistadores más brutales y ambiciosos de la Nueva España. A diferencia de Cortés, que muchas veces utilizaba alianzas estratégicas con pueblos indígenas, Guzmán gobernaba mediante el terror extremo. Las crónicas históricas lo describen como un hombre despiadado, obsesionado con obtener riqueza y controlar territorios mediante la violencia. En el año 1529, Guzmán llegó a Michoacán acompañado de soldados españoles y aliados indígenas. Su presencia provocó miedo inmediato entre la población. Pronto comenzaron las acusaciones contra Tangaxuan II. Guzmán sospechaba que el gobernante purépecha estaba ocultando riquezas y preparando una posible rebelión contra la corona española. Aunque nunca aparecieron pruebas concluyentes, el conquistador decidió actuar violentamente. Tangaxuan fue arrestado. Los testimonios sobre los días previos a su muerte muestran un ambiente cargado de tensión y desesperación. Algunos relatos indígenas describen al Cazonci profundamente preocupado por el futuro de su pueblo. Otros testimonios señalan que todavía intentaba negociar y demostrar lealtad a los españoles. Pero Guzmán ya había tomado su decisión. Tangaxuan fue sometido a interrogatorios brutales y torturas. Los españoles exigían información sobre tesoros ocultos y supuestos planes de rebelión. Muchos indígenas observaron aquellos acontecimientos con terror absoluto. La figura que durante generaciones había representado autoridad sagrada ahora era humillada públicamente por extranjeros. La ejecución de Tangaxuan se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la conquista española en Michoacán. La historia de los purépechas no es simplemente la historia de otro imperio antiguo desaparecido con el paso del tiempo. Es la historia de una civilización que desafió las reglas de su época, que logró detener al enemigo más poderoso de Mesoamérica y que construyó una identidad tan fuerte que ni siquiera la conquista española logró borrar completamente. Mientras otros pueblos caían bajo el dominio azteca, los purépechas resistieron durante décadas. Mientras muchos territorios eran sometidos mediante el miedo, ellos levantaron un imperio basado en disciplina, organización militar, control político y una profunda conexión espiritual con el fuego, la naturaleza y sus dioses. Pero precisamente esa grandeza fue la que convirtió a Michoacán en uno de los territorios más observados y deseados del continente. La llegada de los españoles cambió todo de manera irreversible. Tangaxuan II tomó una decisión que todavía hoy divide opiniones. Algunos creen que intentó salvar a su pueblo evitando una guerra imposible de ganar.
Otros consideran que confiar en los conquistadores aceleró el colapso del imperio. Lo cierto es que ninguna decisión parecía realmente segura en aquel momento. Los purépechas se enfrentaban armas desconocidas, epidemias devastadoras y un enemigo capaz de destruir civilizaciones completas utilizando alianzas, violencia y terror psicológico. La ejecución brutal de Tangaxuan marcó simbólicamente el final del antiguo orden purépecha. Con su muerte desaparecía la figura sagrada que había unido política, religión y poder durante generaciones. Pero algo importante sobrevivió. Sobrevivió la memoria. Sobrevivió la lengua. Sobrevivieron las tradiciones. Incluso hoy, siglos después de la caída del imperio, miles de personas continúan hablando purépecha en distintas comunidades de Michoacán. Las antiguas técnicas artesanales en cobre siguen vivas. Las ceremonias tradicionales continúan transmitiéndose entre generaciones. Y muchas leyendas todavía hablan de templos ocultos, tesoros desaparecidos y secretos enterrados cerca de los lagos y montañas. Los arqueólogos siguen descubriendo información nueva sobre esta civilización. Cada hallazgo confirma algo inquietante. Durante mucho tiempo, la historia de los purépechas no recibió la atención que realmente merecía. Y quizá precisamente ahí se encuentra el mayor misterio de todos. Porque cuando se analiza con detalle su capacidad militar, su organización política, su dominio metalúrgico y su resistencia frente a los aztecas, resulta imposible no preguntarse cuántos secretos más permanecen ocultos bajo las ruinas de Tzintzuntzan y bajo las aguas silenciosas de Michoacán. Existe la posibilidad de que todavía no comprendamos completamente quiénes fueron realmente los purépechas, pero precisamente esa incertidumbre es lo que convierte su historia en una de las más fascinantes y enigmáticas de toda América. Y tal vez lo más impresionante de todo sea esto. Aunque su imperio cayó hace casi 500 años, el espíritu purépecha jamás desapareció completamente.